Muy buenas tardes a todos. Para nosotros como biblioteca es un gusto tenerlos esta tarde. Mi nombre es Maydi Mejía, yo soy técnica bibliotecóloga y yo les apoyaré desde Biblioteca Central en todo lo que tenga que ver con recursos digitales y también les estaré apoyando más adelante en su seminario de graduación. Como biblioteca nosotros estamos llevando a cabo una serie de sesiones, actividades encaminadas a brindarle a ustedes herramientas que les permitan que sean recursos de apoyo a su quehacer académico, tanto trabajos de cátedra como sus investigaciones finales, particularmente su seminario de graduación. El objetivo de esta sesión es platicarles, mostrarles uno de los 3 formatos que se están utilizando en la Matías Delgado. Como bien lo menciona la licenciada, si bien es cierto que Economía va a presentar su seminario de graduación con la ISO, es un plus para usted conocer otro formato. En este caso, APA, que es un formato bastante utilizado a nivel internacional. Sí quiero hacer una declaración y una disculpa, ya que les ofrecí en su momento la 7ª, pero he tenido problemas con ciertos apartados que no concuerdan con hay el mismo elemento lo dice de diferente forma, entonces no quiero darles información que no sea real. Como saben, la actualización salió el año pasado, pero está en inglés y estamos esperando adquirir la traducción, o sea, la 4ª edición para nosotros en español, entonces me comprometo, ya sea en diciembre o en enero, cuando ya tengamos el manual, darles la actualización. Lo bueno es que lo que hemos podido ver de la nueva versión es bastante, los cambios son para bien, son abreviaciones que se van a hacer, entonces se les va a facilitar bastante. Si usted conoce esta versión que vamos a ver hoy, se le va a facilitar muchísimo hacer la transición a la C, que ya sí, a partir del 2021 estaremos trabajando con la C. En estos momentos yo les voy a compartir mi escritorio junto con, para mostrarles pues, el instrumento que voy a utilizar. Tanto la grabación como la presentación que voy a utilizar se las haré llegar a través de su catedrática, de la licenciada Córdoba. También decirles que estará disponible para todos ustedes y sus consultas en el sitio de la Biblioteca Virtual Matías, ¿verdad? En estos momentos voy a compartirles mi escritorio, agradeceré que me indiquen si lo están viendo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Les voy a dar la teoría, voy a hacer dos descansos porque el APA se divide en 3 apartados. Al finalizar cada una de ellas veremos si hay consultas, si hay preguntas, y si no, pues terminamos de dar toda la teoría. Al finalizar les voy a pasar una pequeña evaluación para ver si pues lo visto ha quedado claro. Sí, es importante que tengan pendiente que hoy no vamos a aprender algo. O sea, vamos a conocerlo y el APA se aprende practicando. Entonces, nosotros llevamos años usando el instrumento y cada día se aprende algo con él. Entonces, no se preocupen que esto es un arranque. Les vamos a dar las herramientas, les vamos a dar grabación, les vamos a dar el instrumento y a su vez, más adelante también van a poder acceder a los manuales, ya que en biblioteca tenemos manuales impresos de números. Agradeceré si me indica si están viendo ustedes mi escritorio y si están viendo mi presentación. Yo voy a salirme de acá para que no haya problema de que se trabe la máquina. ¿Me confirma alguno, por favor, si es visible la presentación para todos? Sí, es visible. Sí, Maydi, ya es visible. Excelente, gracias. Pues arrancamos. La enseñanza de los formatos forma parte de las buenas prácticas. ¿Y qué es esto? Son acciones encaminadas a llevar a cabo investigaciones de calidad. El objetivo es que usted conozca buenos recursos, que los utilice responsablemente, que los utilice correctamente en esos trabajos. Eso demostrará calidad. Como saben, mucho de lo que se produce en la institución se publica y se publica en abierto. Si bien es cierto que nosotros estábamos publicando anteriormente solo trabajos de pregrado y de posgrado, hoy también publicamos trabajos de cátedra.
Cuando se cuenta con el aval del catedrático, cuando él indica, no, es una muy buena investigación, nosotros la subimos al repositorio nacional, del cual somos parte y al que tenemos derecho en las colecciones de publicar, y esto es un plus para usted. Esto le va a servir muchísimo si usted ha publicado algo, esto le va a alimentar increíblemente su cerebro. Arrancamos. Citas y referencias bibliográficas aplicando el formato APA sexta edición. ¿Por qué vamos a citar y por qué vamos a referenciar contenidos? Este es un apartado que he tomado de un documento de Martínez y resume lo que todos hemos hecho en algún momento. ¿Y qué es? Usar información de otros, utilizar contenidos, ya sea digitales o físicos, ya sea textuales o modificados en nuestros trabajos. Eso todos lo hemos hecho en algún momento, desde el colegio y pues más ahora en la universidad. El problema es que muchas veces nos quedamos ahí. Solo usamos la información y no citamos y no referenciamos. O sea, no damos los créditos, no indicamos en nuestro trabajo si esos apartados que estamos utilizando nos pertenecen o no. Y esto es lo que dice este apartado. No es malo usar información de otros, al contrario, es necesario para respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Lo malo es solo usarla y no dar los créditos, usarla y no referenciar estas publicaciones. Eso es lo malo. Entonces, ¿por qué ustedes van a citar y por qué van a referenciar? Van a citar porque es un plus para su trabajo. Primeramente, ustedes están dando créditos, ustedes están indicando de quién es esa información, a quién le pertenece ese párrafo, esa fotografía o ese esquema que usted ha utilizado. Además de eso, cada vez que usted coloca una cita, está reforzando lo que usted está diciendo. Y eso no lo olviden, jóvenes. Usted va a citar no porque sí. Cuando usted va a colocar una cita en su trabajo, previamente usted ha revisado esos apartados, usted ha revisado esos contenidos. Por lo tanto, cualquier apartado ajeno que usted lleve a su trabajo va a servir para validar lo que usted está diciendo. Va a servir para respaldar lo que usted está proponiendo en esta investigación. Desde luego, demuestra que sabe de lo que está hablando. Todo apartado ajeno o propio que usted coloque en su trabajo, usted lo conoce, usted lo ha procesado y usted lo ha colocado en su trabajo por algo, ¿verdad? Además de esto, las citas permiten identificar qué apartados son suyos y qué apartados no. Y le permite a su lector inmediato, que es su catedrático, verificar y revisar de dónde usted ha tomado esa información. Cuando nosotros citamos, ganamos. Cuando nosotros citamos, estamos mostrando calidad de investigación. Si por el contrario, usted obvia estos apartados, si usted solo toma los contenidos y no cita y no referencia de dónde ha tomado toda esa información, lo que nosotros estamos haciendo es plagio. Y eso es una práctica que no es permitida. Eso es una práctica que es sancionada, que no es aceptada en la institución. Usted correrá el riesgo de que le anulen la investigación, que le pongan una mala nota en ese trabajo, que le puedan suspender su seminario. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que cada vez que nosotros vayamos a utilizar información de alguien en nuestro trabajo, deberemos citar, porque de lo contrario tendremos problemas, obviamente a nivel ya sea de cátedra o aún en el trabajo, ¿verdad? Cada vez que nosotros vayamos a usar información de alguien más, no olvidemos que vamos a aplicar una cita y aplicar una referencia. Esto es, vamos a dar los créditos a los autores de esos contenidos. Hay un apartado que se conoce como, o se le llama autoplagio. Esto es parecido al plagio. O sea, el plagio es cuando usted utiliza información de alguien más. Y acá lo vemos. Cuando usted toma la información y contenidos de alguien más y los pasa como propios. Cada vez que usted utilice algo de alguien y no diga de quién es, usted lo que está diciéndole a todos es que eso es suyo, cuando no es así. Esto es plagio. El autoplagio es información suya, algo que usted haya creado. Por ejemplo, creo que muchos de ustedes ya son de tercero, bueno, de segundo, tercero. Vamos, que usted en primera entregó una investigación y esa investigación le quedó muy bien, muy buena, y usted, el tema que le están pidiendo para este es parecido. Entonces usted dice, ok, yo lo voy a utilizar y lo voy a pasar.
le cambia encabezado, el nombre de la materia, el nombre del catedrático, pues, o sea, le hace ciertos cambios, pero en esencia el documento es el mismo. Eso se conoce como autoplagio y tampoco es permitido. Y nuestros catedráticos pueden verificar eso, así que hay que alejarse de esas prácticas. Que usted incluya frases, datos o imágenes de otros autores en un texto propio sin citar, plagio. Que usted resuma, adopte o desarrolle una idea ajena sin citar de dónde lo ha tomado. Que usted pase como propio un trabajo que no le pertenece. Que usted presente como si fuera nuevo un trabajo personal. Esto es el autoplagio. Que copie contenidos multimedia sin permiso y sin citar de dónde lo ha tomado, autor, ya sea música, videos, gráficos. Cualquier información que usted utilice, física o digital, texto o imagen, que usted haya tomado de alguien más y lo usa en su trabajo, deberá citar. Esto es una infografía de Turnitin y es un estudio que ellos realizaron y detectaron esas 10 modalidades. Son 10 formas de plagiar y todos en algún momento hemos cometido alguna de ellas. ¿Por qué? Obviamente en ese momento por desconocimiento. No sabíamos de los formatos, no sabíamos que pues eso era plagio. Se las traigo acá para que las tomen en cuenta. Clonación, copiado y pegado, búsqueda y reemplazo, remix, reciclado, híbrido, mosaico, error 404. ¿Qué es eso? Hace unos años, nuestros docentes, fue ayer, ¿verdad, licenciada? Cuando nosotros estudiábamos, no les gustaba que nosotros pusiéramos fuentes digitales. Ellos querían libros físicos, tesis, revistas, físicos. Y creemos, al menos esa es nuestra suposición, que era por el problema de que los enlaces fallaran. Y se da, y se sigue dando ahora. ¿Y qué pasa? Que nosotros, si no tenemos cuidado con el tipo de fuentes digitales que usamos, si usamos cualquier página, cualquier recurso, no siempre se les da mantenimiento, hoy están, mañana no, y eso pasa. Que los enlaces no funcionan, y eso téngalo presente, y con APA es sumamente estricto. Cualquier enlace digital que usted coloque en su trabajo tiene que mandar al contenido. Si no manda al documento PDF o el HTML, tiene que dar al menos una leyenda que diga que usted pagó para ver eso y si yo lo quiero ver, tendré que pagar. Por ejemplo, las plataformas de pago que hay en la Universidad Dr. José Matías Delgado a su servicio, si usted las usa y algún usuario externo de la Matías quisiera usarlo, le va a pasar. Pero es diferente, el enlace no es que esté malo, es que hay que pagar para usarlo. Pero cuando los enlaces no funcionan, cuando no existen, eso se toma como error, que aparece así, error 404, y es una forma de plagio, porque se interpreta como que yo he inventado esas fuentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se los voy a dejar más adelante, ustedes pues lo leen con toda tranquilidad para que puedan revisar, ¿verdad? El Salvador cuenta con la ley de propiedad intelectual y esto es un instrumento que ampara al creador. Nos dice a nosotros como usuarios en este momento qué podemos y qué no podemos hacer con la información de otros. Y va a decirle a usted qué puede y qué no puede hacer otro usuario con lo que usted vaya a crear. Ahorita la ley nos está indicando a nosotros como usuarios qué podemos hacer y qué no podemos hacer y cómo debemos de tratar los contenidos. Pero va a llegar un momento donde usted va a ser amparado por la ley, donde usted como creador de contenido va a necesitar verla. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar ver cómo lo ampara este instrumento legal. Solo les traigo dos artículos. El 46 donde dice que sí, que es permitido utilizar información de alguien más, siempre y cuando lo hagamos de manera breve, precisa y concisa. Esto es, no se emocione, no transcribe en exceso, copie lo estrictamente necesario. Con esto usted va a poder respaldar lo que usted está diciendo. Y dice la ley, si usted lo hace de manera breve, no pasa nada, no necesita pagar nada, no necesita gestionar ningún permiso. Siempre y cuando cita y referencia. En el artículo 92 de la ley nos dice, si no lo hacemos así, el dueño nos puede demandar. ¿Por qué? Porque si yo utilizo datos de este libro, de este autor, y no lo cito, y además copio mucho, estoy diciendo que toda esa información es mía, ¿verdad? Entonces ese autor me puede demandar. Me demuestra ante tribunales que lo que yo estoy presentando es de él, y pues lastimosamente puedo ser demandada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Se puede evitar? Claro que sí. Cada disciplina ha creado su propia estructura. Tenemos una amplia gama de formatos
que todos están encaminados a lo mismo, proteger los derechos, presentar un documento estandarizado con pautas que normalicen la presentación del mismo. En la Matías trabajamos con 3. Trabajamos con las normas Vancouver para los trabajos de medicina, la Facultad de Medicina usa Vancouver. Tenemos las normas APA, que se aplican en la Facultad de Ciencias y Artes y Enfermería. Y tenemos la norma ISO 690-2010, que se utiliza en la Facultad de Economía, la Facultad de Agricultura y la Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, que usted hoy conozca APA va a ser un plus para usted, porque va a manejar 2 estructuras internacionales. La particularidad de una y otra es que unas están creadas por el área de estudio. Por ejemplo, APA es para las ciencias, las normas Vancouver son para el área de las ciencias de la salud. Tenemos, por ejemplo, las IICA, que son para el área de agricultura. Tenemos las IEEE, que son para el área de las ingenierías. APA e ISO, pues suelen pulular entre varias disciplinas. Lo bonito del APA, ya van a ver, es que es tan estructurada, tan completa, que por eso muchas disciplinas que no necesariamente son de las ciencias sociales prefieren el formato. La ISO es un estándar, es muy básico, es muy sencillo y esa puede ser utilizada por cualquier disciplina. Hoy veremos APA. Como les decía, les voy a enseñar la sexta. Esta es la base para cualquier otro formato cuando hagamos la transición a la séptima. Lo que primero debemos de tener claro es de dónde nos vienen las APA. Las normas APA son un formato creado por la Asociación Americana de Psicología. Fue creada ya por 1929, salió el primer folletito, era algo que, si mal no me recuerdo, tenía unas 10 páginas. A la fecha tenemos un instrumento de poco más de 300 páginas, que es la sexta, y me imagino que la séptima pues tiene un poquito más grande. Y es un instrumento tan completo porque ha sido creado para poder presentar una investigación, un producto final, que básicamente es pues un artículo científico. Nos da todas las pautas de estilo, nos da indicaciones para el manejo de la información de la presentación del mismo. Además de decirnos cómo vamos a citar y cómo vamos a referenciar. Es por esto que consideramos que se gusta mucho de utilizar y aplicar la SAPA, porque no le va a dejar nada libre, no le deja nada a criterio, le dice dónde va a ir cada punto y coma en ese trabajo que usted va a presentar. Los formatos en general, les decía, van encaminados a respetar los derechos y a darnos unas pautas de estilo. La mayoría tienen en común que son para hacer citas o para presentar las referencias. Algunos se meten con el estilo y esto es lo que tiene APA, que APA le agarra todo el documento y nos da alineamientos para todo el trabajo. Nos da pautas de redacción estilo, nos da pautas para las citas y nos da indicaciones de referencias. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Yo les voy a mostrar algunos de los apartados de redacción estilo que se pueden aplicar a nuestros trabajos de cátedra y obviamente a los trabajos finales, ya que, y como les decía, abro paréntesis, el APA está pensado para un producto pequeño, como lo es un artículo científico, que en promedio anda entre unas 5 páginas, 25, 30 como muchos, es un producto pequeño. Si lo comparamos con un trabajo de cátedra o de final que puede llegar a tener de 50 o más páginas. Entonces, les traigo aquellos elementos que son viables para que usted lo pueda aplicar en su trabajo. Le traigo la totalidad de las citas y la totalidad de las referencias. El primer apartado de APAS tiene que ver con la redacción estilo. Y aquí pues vamos a pulular en el formato que le vamos a dar al documento. Vamos a ver, aplicarle un tipo de fuente. Por el momento y en esta versión solo da la posibilidad de usar uno, que es el Times Roman. Nos dice el tamaño de la fuente, que debe ser 12, nos dice de qué tamaño deben de ser los títulos, nos dice los niveles de encabezado, tiene 5, aquí pueden ver, cada uno indicado cuando va en negrita, si va en cursiva, si termina con punto. Estos son elementos que usted va a poder aplicar a su trabajo. Y sí es importante hacer la aclaración. No siempre se le va a pedir la totalidad del APA. Casi siempre se le dice cite en APA, es lo que se dice. Nuestra sugerencia es que usted le aplique estos elementos de estilo si no se lo dan. Si la escuela, la facultad o la cátedra no le dice esto, así quiero el formato del documento, usted puede con toda tranquilidad aplicar estos elementos para que su trabajo cumpla con la parte de APA, ¿verdad? Y va a ser un excelente ejercicio para usted.
Otra característica que tiene un documento con estilo APA es que va a ir siempre a 2.0, lleva interlineado doble, excepto la información que usted ponga en las tablas o en alguna figura. Eso va a 1.5. Otra característica es los márgenes. Los márgenes del documento con estilo APA van a ir a 2.54 por los 4 costados. Otro apartado que aplicamos es que nunca se justifica un documento con estilo APA, va a ir alineado a la izquierda. Del lado derecho va a ir quebrado. Esto es un punto que no les gusta a muchos, pero así lo pide el formato. Cuando usted está llegando al final de la línea del lado derecho, APA recomienda que no divida o envione palabras, que usted si no le va a llegar, no le va a calzar todo el término, que lo baje y siga en otra línea. Además de eso, cada párrafo va a entrar con una sangría sencilla. Vamos a enumerar los documentos desde la primera página en la parte superior derecha y vamos a colocar los títulos. Los títulos es lo mismo que cornisa y se va a colocar en la parte superior, a la izquierda y en mayúscula. Estos son el orden que suelen venir, que recomienda APA o que pide APA. Para nosotros pues va a diferir un poco, ya que además de la portada tenemos nosotros el índice. Ustedes manejan mucho los índices de tablas, pues manejan listado de siglas, entonces acá puede variar, pero para que tengamos una idea de la estructura que podría llevarse en APA. Resumen también nos da las pautas para resumen. Nosotros por el momento no estamos aplicando lo que pide APA para un resumen. Lo podemos hacer en un ejercicio más adelante. Simplemente se pide un resumen de unas 150, 250 palabras con sus términos claves, ¿verdad? El manual nos da clarito cómo va a ser un resumen para cada uno de los tipos de investigación que se va a realizar. Lo dicho anterior es esto. Miren qué fácil. Allá tal vez se manejan un poquito, pero acá miren qué fácil es. 1 pulgada por los 4 costados. El documento debe ir a doble espacio, no se justifica. Cada párrafo lleva sangría sencilla de cuerpo, ¿verdad? Los títulos y subtítulos no llevan esa sangría. ¿Qué otra cosa? Aquí pueden ver la cornisa o el título de su trabajo en mayúscula y alineado a la izquierda y el número de páginas en la parte superior derecha. Esto es APA en un documento. Eso es el texto. Eso es solo para el formato del texto. ¿Y cómo va a trabajar usted las tablas o las figuras? Fácil. Hay varios elementos y APA nos dice cómo estructurar las tablas. Yo les voy a dar los elementos que se manejan, son los que se piden nada más. Si a usted me le piden formatear las tablas con APA, bueno, en este caso yo le voy a compartir otro apartado que tengo porque no lleva color, para que tenga el ejemplo tal cual. Nosotros solamente pedimos de lo que se presenta en una tabla según APA, son los elementos de descripción, que sería el título, el número de la tabla o de la imagen, de la figura, por ejemplo, en negrita y en cursiva. Luego el título en cursiva. Luego vamos a colocar al pie de la misma unas notas. En APA hay 3 posibles notas generales, notas específicas o una nota de probabilidad, ¿verdad? Además de esto, si este recurso no es mío, pues va a llevar una cita. Si es modificado, tomado en parte de otro apartado, lleva una cita. Y aquí pueden ver dónde es que se coloca. Esto aplica a estos 3 elementos y se los he puesto en verde más oscuro para que se acuerden que esos son los obligatorios, estos 4. En el apartado de figuras, usted va a incluir si lleva fotografías, gráficos, esquemas, mapas, líneas de tiempo, ese tipo de recursos. Usted lo va a listar o indexar después de su índice general, vamos a los índices de tabla, luego iría a su índice de figuras. Ahí usted va a mezclarlo. Siempre hay una duda si hace un índice solo para las fotos o un índice solo para los esquemas. No. Dentro de APA, en el término figuras, usted va a poder incluir todos esos productos que usted va a colocar en su trabajo si fuera necesario. Estos son ejemplos de cómo se coloca la información. Si es una tabla, por ejemplo, una línea de tiempo, usted lo puede llevar al pie de la misma y va a poder poner la descripción de los 4 elementos que se le están solicitando. Si es una fotografía o una imagen que usted vaya a colocar, bueno, las coloca usted acá al final, ¿verdad? Recuerde,
tablas, líneas de tiempo, gráficos, imágenes, esquemas, fotografías o mapas que usted vaya a utilizar en su trabajo, si tienen contenido ajeno, si está tal cual tomado de ese libro físico o ese libro digital o ese sitio web, deben de llevar cita. Además de llevar cita, obviamente va a ser referencia. Pero si esa fotografía usted la tomó, si usted la editó, o sea, es suya y la está usando en su trabajo, no va a llevar una cita. ¿Por qué? Porque es suya. Y no lo olvide. Cualquier recurso que usted coloque en su trabajo, si no lleva cita, usted lo que está diciendo a todo el mundo es que eso es suyo. Entonces, esa es la lógica. Imagen o texto sin cita, entendemos que le pertenece a usted. Por lo tanto, si yo quiero usar esa fotografía, me voy a ir a la portada de su trabajo y lo voy a citar a usted. De esa manera le voy a dar los créditos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo claro. Ok. Cualquier cosa en el chat pueden ponerla, si no se animan a decirlo ahorita, la pueden poner para que no se les olvide y la respondemos también al final. Segundo apartado de APA, las citas. Hoy sí, vamos al cuerpo de la investigación. Vamos a la parte donde manejamos la teoría y los contenidos. La primera parte es de estructura y de formato general. Las citas normalmente las vamos a poner en el cuerpo del trabajo. No las vamos a poner ni en los títulos, ni en los subtítulos, ni a pie de página, mucho menos al final del trabajo. Las citas llevarán esta estructura y van a ir en cada párrafo. Hoy vamos a ver en sí entonces qué es una cita. Según la RAE, significa referir, anotar o mencionar un autor, un texto o un lugar que se alega en lo que se dice o describe o escribe. En nuestras palabras, la cita es una forma de mención corta que vamos a colocar dentro del texto y que permite identificar la publicación de donde nosotros tomamos ese dato. Entonces la cita debe de ir en el párrafo. Por eso les decía, no va en ningún otro lado, va en cada párrafo que usted haya utilizado, pues, de esa publicación. Si usted revisa bibliografía, si usted revisa contenido, se habrá fijado que a veces aparecen numeritos, aparecen corchetes, numeritos en corchete o numeritos elevados. Y la más común es ver paréntesis redondos con un apellido, un año y un número de página. Esto es porque, dependiendo del tipo de formato que nosotros estemos aplicando, la forma de colocar la cita puede variar. Con APA no se preocupen, que solo hay una forma, y es utilizar el apellido o apellidos de los autores de la publicación. Vamos a poner la fecha de creación del documento y vamos a agregar el número de página. ¿De cuál? De donde he tomado ese párrafo o de donde he tomado esa fotografía o ese esquema o esa tabla. Y usted me puede decir, pero ¿y si no tiene páginas? ¿Qué hago? APA le da tres opciones para que usted pueda dar la indicación puntual de dónde la ha tomado. En este caso nos dice, usted indique el párrafo, por ejemplo. Ya van a ver las otras dos posibilidades que hay. Entonces, vamos a suponer que estas crucitas son mi párrafo, colocamos la cita acá. Miren, dejamos un espacio, abrimos paréntesis y decimos apellido, espacio, año, espacio, p, punto, espacio, número de página, cerramos paréntesis, punto. Vean algunos ejemplos. Cuando mi documento tiene solo un autor, cuando mi documento tiene 3 autores, cuando mi documento tiene más de 6 autores, cuando no tiene un autor, cuando ya yo le revisé y no aparece fulanito de tal, pero dice institución tal, bueno, usted está ante una publicación con autoría institucional. Todo esto usted lo va a identificar de la fuente que usted está usando. Entonces, ¿qué vamos a citar? Todo lo que no sea suyo. Ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato estadístico, gráfico o imagen que usted esté utilizando, ¿verdad? Que no sea de dominio, de conocimiento público o de dominio público. Ya vamos a aclarar qué significa eso. Cualquier referencia a las palabras de otra persona, el parafraseo, lo dicho, por ejemplo, si usted se acuerda de algo que se dijo en X cátedra y usted lo quiere usar, lo puede hacer. De los créditos, mencione fulanito de tal, según lo que le voy a mostrar más adelante. Hay que dar los créditos.
Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Mire, podremos decir que hay tres tipos de información. Está la información que está pues, bajo derechos de autor, que es la mayoría. Hay una información que pasó el periodo donde el autor o los parientes o los que tuvieran cercanía o tuvieran los derechos de esos contenidos, ya no lo tienen. Si mal no me equivoco, en El Salvador son 70 años después de muerto el autor. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo vaya a utilizar, obviamente lo voy a usar de manera breve, pero lo voy a citar y lo voy a referenciar. Si ese contenido ya pasó a ser de dominio público, quiere decir que ya pasó todo este periodo, que ya el autor descansa, que ya pasaron los años que la ley estipula y el recurso pasa a ser de todo el país, de todo el mundo. En ese caso, no significa que no lo vaya a citar y no lo vaya a referenciar. No, no, no. Siempre lo va a citar y siempre lo va a referenciar. El detalle es que ya no va a ser usted tan como mermado en la cantidad de información que podría utilizar de ellos. Pero además, hay una información que es de conocimiento público. Hay datos que son universales, hay información que no tiene dueño. Ya no es ni que haya vencido, no, no, es que no tienen dueño. Por ejemplo, la fecha de la independencia. Vaya, usted la va a usar por A o por B, no va a ir a buscar de dónde. No, eso es una información que le pertenece a todos. A ese tipo de información se refiere a APA cuando habla de recursos de contenido de conocimiento público. Ahora, si usted no tiene claro si eso que está usando ya pasó a dominio público o si es realmente información de dominio público, cítelo, referéncielo y no se emocione transcribiendo. Copie poquito y no pasa nada. ¿Cómo va a utilizar esa información? Bueno, APA le da la posibilidad de usar dos estructuras. Usted va a poder usar la información de otros en su trabajo a través de dos tipos de citas, las citas directas y las citas textuales. Y citas indirectas o citas parafraseadas. Son dos tipos de cita para dar los créditos de los contenidos. Las primeras, las citas directas o textuales, son cuando vamos a reproducir, o es cuando vamos a reproducir el texto palabra por palabra, sin hacerle ningún cambio. Aquello que hacíamos antes, el copy-paste, usted copia y pega en su trabajo. Siempre va a indicar de dónde lo ha tomado. Siempre tiene que decir el apellido, el año y el número de página de donde lo ha tomado. ¿Cuándo va a citar usted directamente o textualmente? Cuando usted necesite decir tal cual la idea o la teoría o el proceso de este autor. Cuando usted necesite la información tal cual, bueno, tiene la posibilidad de citar de manera textual. Pero tome en cuenta lo siguiente. Eso que usted vaya a copiar de ese documento o ese sitio web tiene un límite, tiene una extensión. Son dos tipos de citas. Las citas directas cortas de menos de 40 palabras. Y literal, usted va a tener que revisar la extensión, la cantidad de palabras. Y eso va a ser fácil porque Word ya se lo hace. Simplemente va a sombrear y se fija que este párrafo que usted está copiando tenga menos de 40 palabras. Quiere decir que le tiene que dar 39 palabras. ¿Qué con eso? Que está ante una cita corta. Y dice APA, cuando usted copie o transcriba apartados breves que tengan menos de 40 palabras, las va a entrecomillar y va a colocar la cita. Estos son 3 párrafos para decir lo mismo. Este es un párrafo con énfasis en la teoría o en el contenido. Aprecien que la cita la mandamos al final. ¿Cómo sabemos dónde está lo textual? Porque lo entrecomillamos. Cierra comillas, deja un espacio y coloca el paréntesis. Autor, come espacio, año, come espacio, P, punto, espacio, 39 paréntesis, punto. Hace énfasis en el autor, o sea, usted se va a apoyar en el autor, lo pone al inicio. Keller nunca, nunca, nunca inicie párrafo con paréntesis. Eso es un error de redacción, ni siquiera es de APA, es de redacción. Saque usted el elemento del paréntesis y diga Keller y luego transcriba. Puede decir también Keller en 1989 y luego mete las páginas entre el paréntesis. También es válido. O esta, que pone elementos al inicio y elementos al final. Las 3 maneras están correctas. Las 3 maneras usted está dando los créditos.
La única variante es que esta es la cita más fácil porque no altera, miren, no altera el párrafo. Esta usted tiene que adecuar la redacción, no solo va a colocar la cita, tiene que adecuar la redacción para que eso calce y al leerlo sea algo comprensible, ¿verdad? En un documento es fácil identificar este tipo de citas porque van a haber comillas. Van a haber comillas y pues obviamente los tres elementos. Nosotros revisamos aquí entre nos. Cada vez que yo recibo un documento de tesis para poder validar el formato, yo cuento, sombreo y me aseguro que esto tenga 39. Si esto tiene 40, la cita está mala y hay que corregir. Así de estructurado es el formato. Por ejemplo, acá tenemos otra, ¿verdad? Aprecien que las citas cortas llevan esa sangría que dijimos al inicio de estilo, ¿verdad? Usted deja la sangría general, la sangría sencilla equivale a un tab y usted entre comillas y pone los elementos, ¿verdad? Resulta que lo que usted está copiando no tiene 39 palabras, tiene 40. Se pasó una palabra. ¿Qué va a hacer? Listo. Le da formato de cita textual larga. ¿Y qué es eso? Es una cita de 4 renglones o más, quiere decir que supera las 40 palabras, y ya no la vamos a entrecomillar, ya no va a ponerle comillas. Usted va a trabajar esta cita en un bloque que tiene que dar sangría a la izquierda de 254. Estas citas van a ir a doble espacio y no olvide que llevan autor, año y página. Miren qué fácil. Las conocemos como citas de bloque porque parecen bloquecitos. Son unos pedacitos de texto copiados tal cual de la fuente, que deben de llevar los tres elementos. Usted decide, los puede usar al inicio o los puede usar al final. Depende de cómo usted lleve la redacción del documento. Llevan una sangría de 254. Recuerden que este documento lleva una sangría de 1 pulgada acá, ¿verdad? Esta es la orilla de la página hacia adentro, ya le habíamos dado 1 pulgada. 254. Que de los párrafos generales o textuales cortos llevan otra sangría, una sangría sencilla. Bueno, pues estas tienen que llevar 254 de la orilla, ¿verdad? Ahí pueden ver. Mírenlo en una página cómo se aprecia. Se notan. O sea, es muy fácil identificar estas citas de bloque. Aprecien que hay un punto aquí, pero no hay un punto acá. Cuando nosotros ponemos la cita en el párrafo, punto, espacio y coloca la cita y cita completa. ¿Qué es eso? Que debe de llevar el autor, debe de llevar el año y debe llevar la posición. Esos párrafos que usted vaya a copiar podría ser que se les dé alguna de estas posibilidades o de estos casos. Uno, que usted no quiera copiarse todo el párrafo, que usted diga, y yo quiero un pedacito, yo solo quiero esto y esto. Entonces, ahí donde usted suprima información, no olvide, abra paréntesis y ponga 3 puntos. Esto le va a decir al lector que este párrafo que usted ha copiado tenía más información, pero que usted la abrevió. ¿Quiere verla? Le pongo la cita. Si por el contrario usted no quiere quitar, usted quiere añadir, si es una palabra, póngala en corchetes. Si es algo más, si es una frase, póngala en cursiva, acá lo puede ver, y agregue cursivas añadidas. Este caso es cuando usted quiera agregarle algo a una cita textual, ya sea corta o larga. Y esto es cuando usted quiera abreviarle, quitarle a esa transcripción que usted está llevando, ya sea corta o larga. Ya tenemos conocimiento de cómo usar la información textual, ¿verdad? Ya sabemos que si vamos a copiar información tal cual de la fuente, tenemos que usar citas cortas o citas un poco más largas. Las cortas tienen que ser de hasta 39 palabras y las citas largas tienen que tener de 40 y un poco más. Pero ¿qué sucede si usted no va a copiar? Si usted tiene la posibilidad, porque la información así se lo permite, de parafrasear esa información. ¿Qué es esto? Que usted puede darle vuelta a los contenidos, que usted puede decir eso que está diciendo, por ejemplo, Hernández Sampieri y compañía, usted lo puede decir con sus palabras. O sea, usted lo va a decir de otra manera, pero siempre manteniendo la idea original. Bueno, esas se conocen como citas indirectas o parafraseadas. Y es reproducir la idea de un autor, pero expresarla con otras palabras, es decir, con palabras propias, tomando la idea central, resumiéndola o reformulándola. Al parafrasear, siempre vamos a dar los créditos. Y aquí tengan mucho cuidado con estas citas, porque con estas tenemos bastante problema. ¿Y por qué es?
Porque tenemos la idea que si no lo decimos tal cual, ya no tenemos que citarlo. Y no es así. Al contrario, es cuando más cuidado debemos de tener porque estamos modificando la información de otro autor. Entonces, no olvide que si cita de manera indirecta, siempre va a necesitar poner apellido, año y número de páginas o rango de páginas. Lo bueno de estas citas es que ya no modifican los párrafos, ya no va a poner comillas y ya no va a trabajar en bloques. Por lo tanto, no se van a alterar los párrafos de su trabajo. Lo que sí vamos a ver siempre son los tres elementos, autor, año y página. Ya se ha dividido o ya se ha mandado al final, dependiendo de cómo lleve usted la redacción. Por ejemplo, si usted está parafraseando una página, P punto espacio. Si usted está parafraseando varias páginas, PP punto espacio y pone en guionado de dónde a dónde usted ha parafraseado. En un documento, pues no vamos a ver párrafos con comillas, no vemos párrafos de bloque, pero vemos esta cita. Esto es una cita parafraseada. Fíjense que cuando nosotros colocamos una cita parafraseada o no textual, igual no hay punto entre el párrafo y la cita, el punto va al final, igual que con las citas cortas textuales. Las únicas citas que el punto se mueve es en las de bloque. Recuerde que si usted utiliza algún elemento de la cita, no lo repite. Si usted lo utiliza en la redacción, ya no tiene que ponerlo dentro del paréntesis. ¿Cuándo va a citar usted? ¿Cuántas citas son las permitidas? Mire, depende. Va a citar cuando usted necesite respaldar lo que usted está diciendo, cuando usted se le pida o se le solicite teoría o contenido, ¿verdad? Recuerde hacerlo de manera breve, no se emocione copiando mucho. Las citas, no puedo decirle cuántas son las correctas o cuántas son las permitidas o cuántas no. ¿Por qué? Porque depende del tipo de investigación que se esté realizando. Por ejemplo, si usted está realizando un trabajo que debe ser original, pues no va a poder usted llevar muchas citas en ese trabajo. Y nos referimos a muchas, no sé, por poner una cifra, digamos unas 50, por ejemplo, en todo un documento de un poco más de 50 palabras, poniéndole un caso. Si usted está usando, por ejemplo, o está sacando una investigación bibliográfica, usted va a llevar muchísimo más contenido, porque es eso. Por ejemplo, un estudio bibliográfico va a necesitar transcribir teoría, va a necesitar copiar un montón de información. En este caso, difícilmente va a tener 50. Es muy probable que usted duplique esa cantidad o la triplique, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el idóneo para decirle si va con mucho o poco? Su docente, ¿verdad? Su docente. Pero no olvide usted que el criterio suyo pues es importantísimo. Si usted se le está pidiendo un estudio, un análisis, algo que tiene que ser original, obviamente usted no puede transcribir mucha información. Usted debe de procurar citar lo necesario. Además, que va a tener una situación. En IAPA y la herramienta de revisión le va a permitir que usted se emocione transcribiendo. ¿Por qué? Porque IAPA nos dice que lo máximo que nosotros debemos de llevar en una página son 400 palabras. Y yo ya le saqué la cuenta. Eso equivale a 3 párrafos, media página. Significa que si usted, por ejemplo, acá está citando la publicación de GRA de 2016, acá vuelve a citar a GRA de 2016, aquí ya no lo puede citar. Es demasiada información. Mire, pero ya no lo puedo citar en otra parte del documento. Eso es otra cosa. Usted tiene 800 palabras. Esas 800 palabras equivalen a una página obviamente completa, distribuida en su documento. Y usted ve, pues, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo ahí? Fácil. Antes de arrancar cualquier investigación, lo que debe de hacer, valga la redundancia, el investigador es respaldarse con suficiente bibliografía. Usted debe de hacer una recopilación bibliográfica sustanciosa, obviamente, y pertinente a lo que se le está pidiendo. Eso le va a permitir que usted tenga de dónde elegir contenido. Le va a permitir tener una variedad de citas sobre el mismo tema, ¿verdad? Entonces no va a verse obligado a tener que copiar al mismo autor mucho. Ahora, y hay excepciones. Si usted está estudiando la teoría o a ese autor en particular, bueno, ya eso es otra cosa. Y para eso hay otra solución. Y es esta.
Citas breves, citas cortas, apartados breves, apartados cortos, bueno, solo va a citar y va a referenciar. Pero si usted tiene que transcribir en exceso a un autor o dos autores, ya no estamos respaldados y cubiertos con una cita. Necesitamos gestionar un permiso para poder reimprimir o adaptar esa información. Reimprimir significa copiar tal cual. Adaptar, ya sea que usted parafrasee o modifique o traduzca, por ejemplo, ese contenido que usted quiere usar del japonés al español, por ejemplo. En esos casos, usted no tiene 800 palabras, usted tiene muchísimo más. Entonces, tiene que gestionar con el autor o con el editor dueño de los derechos de publicación de ese contenido un permiso. Y ese permiso lo va a respaldar a usted para poder usar tanta información en su trabajo. Desde luego, usted como estudiante tiene un plus y es que pues, no se va a lucrar con ese contenido, con esa investigación que usted va a hacer, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces los autores nos dan los permisos. Así que puedo aseverar que no tendría usted problema en ese sentido. Mi recomendación siempre es nunca deje de un día para otro esa gestión, hágalo al menos con unos 2 meses de tiempo. Ellos suelen estar un poquito ocupados y a veces no nos responden en un día, sino que al mes. O nos responden al mes para decirle, no le doy permiso. Le digo, hasta el momento no nos ha pasado, pero podría ocurrir. Entonces usted tiene que tener pues un plan B, que es más fuentes o pues ver de qué manera se solventa eso. Entonces, vamos a suponer que sí, que usted necesitó, usted le gestionó permiso al doctor Galindo porque usted va a hacer un análisis o estudio sobre la obra de él, ¿verdad? Por ejemplo. El doctor le dio una nota de permiso firmada. ¿Qué va a hacer usted con esa nota? Bueno, esa nota es una nota de estatuto de derechos de autor o de copyright y la va a manejar como una nota a pie de página. Ahí donde usted esté usando toda esa información que está transcribiendo o parafraseando del doctor Galindo, por ejemplo, la va a manejar en una nota a pie de página. Esas notas a pie de página sirven para notas de copyright, proporcionar contenido adicional importante que usted considere pertinente para su investigación, que amplíe o complemente información que usted esté colocando en el cuerpo. O sea, este es el tipo de notas que usted va a colocar ¿a dónde? A pie de página, con números arábigos o en superíndice. 1, 2, 3, 4, al final de la página o al final de su trabajo, después de las referencias bibliográficas. Ahí es donde va este tipo de información, ¿verdad? Pero no solo le dice APA que se va a tener que gestionar un permiso y lo va a manejar con una nota a pie de página, le da cómo va a ir esta nota. Ya usted tiene indicado por APA cómo va, qué datos debe de llevar esa nota, si es de un periódico o de una revista o si es de un libro o de una tesis, por ejemplo. Las notas, si las lleva a pie de página, se recomienda que utilice, pues obviamente, el recurso del Word y ya lo tiene. Creo que todos lo han manejado en algún momento, ¿verdad? Aquí está el numerito con su nota al pie. Fíjese que esta nota no es bibliografía, no son notas para poner URLs o para poner datos del libro que usted ha usado, no. Son aclaraciones o complementos al contenido que usted lleva acá o notas de copyright. Esas son sus notas. Si usted pone aquí bibliografía, si usted pone aquí enlaces digitales, está mal. Hay unos detalles. Va a ser muy fácil para usted citar un libro, por ejemplo, el libro de metodología de la investigación de Bernal. ¿Por qué? Porque solo tiene un autor, no hay donde perderse, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si el libro o la tesis o el artículo o el artículo del sitio web que usted está usando tiene dos autores? No olvide que va a usar el primer apellido de cada autor, cada vez que lo vaya a citar. Tiene 3 autores. La primera cita pone los 3 y la segunda abrevia. Tiene 4, tiene 5, lo mismo. Tiene más de 6. Desde la primera cita va a poner solo el primer autor y abrevia, indicando et al o y otros. ¿Lleva esta en todo su trabajo o lleva esta en todo su trabajo? Eso es en la cita. Estas abreviaciones las hacemos en la cita, no en la referencia. Puede pasar que usted, como creo que tengo algún estudiante, por ejemplo, de turismo, que usted vaya, o de economía, que usted vaya a utilizar algún documento, por ejemplo, de MITUR o un documento de Ministerio de Economía, por ejemplo, pero usted no está usando uno, está usando 2 o 3.
publicaciones de estas entidades y resulta que son del mismo año. En la cita, usted tiene clarísimo que es el autor, por ejemplo, que es MeToo 2012 y la página tal. Y por acá usted tiene otra vez MeToo 2012, página 20, por ejemplo. MeToo 2012, página 80. Aquí podríamos suponer que es la misma publicación, ¿verdad? Pero resulta que no es así. Para evitar esta confusión, dice APA, agregue letras, mire, letras chiquitas a la par del año. Esa letra va a indicarle al lector aquí que este MeToo 2012A es un documento. MeToo 2012B es otro documento. MeToo 2012C es otra publicación. ¿Dónde lo validamos? En las referencias. Aquí está todo. MeToo 2012A, MeToo 2012B, y etc. Obviamente están los títulos, donde ya vemos que son diferentes, y toda la otra información. Ese manejo de letritas chiquitas en minúscula es para documentos. Cuando usted vaya a citar un documento, o 2 o 3 documentos que tienen el mismo autor y el mismo año, pero son distintas publicaciones. Esto no es para indicar, por ejemplo, usted va a usar un documento de economía y va a decir Economía 2012A, Economía 2012B, CD, etcétera, y resulta que es la misma publicación, pero usted ha usado varias citas. No, no es para eso, ahí está mal. Usted simplemente va a decir el nombre de la publicación, perdón, del autor, en este caso Economía, el año, y listo, y obviamente las páginas. No es para hacer un listado de cuántas citas, no, no, no. Estas letras son solamente para diferenciar que allá arriba, en sus citas, que son distintas publicaciones. Hago énfasis en esta porque acabo de tener un trabajo de tesis que llevaba ese error. Todas las citas tenían letras y no eran mismo autor, mismo año. Simplemente que eran 2, 4 citas de la misma publicación y entonces imagínense el trabajo que le tocó a esos autores porque tenían que corregir todo eso. Pero no. Usted tiene un documento que sí dice, por ejemplo, Pérez, sí dice el mismo año, pero son distintos autores. Bueno, en ese caso usted va a agregar las iniciales antes del apellido. Este es un caso sumamente raro, pero si le llegara a pasar, es la manera de manejar. Solo así o así, usted va a agregar algo más a esa cita. De lo contrario, solo debe de aparecer el apellido, el año y la fecha. Ustedes como economía se van a encontrar con muchísimas publicaciones sin autor personal. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan con documentos estatales, con documentos de carteras de Estado, con documentos de ONGs, de instituciones privadas, que firman ellas, no firma una persona. Por lo tanto, van a tener documentos con autores institucionales o corporativos. Entonces, tiene que asegurarse de identificar esa figura y la va a usar como autor. Cuando el nombre sea muy largo, la primera cita lo pone completo, más las siglas, y la segunda cita usted ya solo va a poner las siglas. Esta lámina y esta se las presento porque viene en el manual, pero yo le pido que se aleje de ella. A esta fecha, a estas alturas, información que no tenga autores es de dudosa autoría, de dudosa procedencia. Es difícil que usted encuentre información buena que no tenga autor. Es difícil. O tiene autor personal o tiene autor institucional. Pero vamos, que usted está haciendo una revisión de literatura. Si se acuerdan, está el MIOCID, que de autoría desconocida o se firma como anónimo. Bueno, es un caso muy particular y lo puede usar con todo. Pero a la fecha, sitios web, documentos que no tengan autor es difícil. Es difícil que sea una publicación pertinente. Usted ha hecho un análisis de varias, una tabla, por ejemplo, una tabla resumen, no sé, vamos a ver, ustedes de mercadeo, usted está haciendo un análisis de distintas empresas y ha utilizado distintas publicaciones, por ejemplo. ¿Cómo va a citar eso? Al pie de la tabla, vamos a decir, suponer que está haciendo una tabla, separado por punto y coma. Va a colocar cada una de las citas, de manera que en un mismo paréntesis usted va a poner las citas o las fuentes que usted ha usado en esa estructura. ¿Se han fijado que a veces consultan libros que le dicen, por ejemplo, el libro lo escribió Bernal,
pero dentro, en algún apartado dice, fulanito de tal mención, esas se conocen como citas o fuentes secundarias. Lo ideal es que usted se vaya a la bibliografía, por ejemplo, del libro de Bernal y vaya a ver cuál es la publicación de fulanito que usted está utilizando. Eso sería lo ideal, que se vaya a la fuente original. Pero cuando eso no es posible, dice APA, cite la fuente secundaria, en este caso la que usted tiene en mano. Y le va a pasar mucho con tesis, le va a pasar mucho con páginas web, le va a pasar mucho con artículos científicos, en donde otro autor ha mencionado a X autoría y usted así lo quiere usar. Entonces, ¿cómo lo maneja? Así. Usted tiene que mencionar las dos fuentes, la fuente original y la fuente secundaria, la que usted ha usado, la que usted consultó y la que usted va a tener en sus referencias. Es importante esto, como se citó en. ¿Por qué? Porque esto le va a decir a su lector que esa Nicholson, el que usted tiene en sus referencias, no va a tener al diario de APA. Es importante respetar todas estas leyenditas que nos da APA, porque si no vamos a tener confusión. Y ya ha pasado que se le exige al estudiante, mire, me debe citas. No, es que ahí está todo. No, me puso a Wilson, me debe el año y me debe la página. Y solo me puso a la Rauni el año y la página. Entonces me debe los datos de este. Y encima vamos a su referencia si usted no lo tiene. Me debe 2 datos. No, es que yo no consulté este libro, yo consulté, es la importancia de esta leyenda. El como se citó en, aclara que esta es la fuente original y que esta es la que usted ha utilizado. Obviamente la idea es de él, pero la encontró en esta publicación. Esa es la importancia de respetar estas leyenditas. En el documento lo notamos. Usted tiene la fuente original y luego el cómo se citó y aparece la fuente que usted ha referenciado y que aparece en su listado final, la que usted consultó. ¿Que va a poder combinar los dos tipos de citas? Claro que sí, usted va a poder hacer transcripciones y hacer parafraseo. Solo tenga el cuidado de identificar cuál es lo textual y cuál es lo parafraseado. En este caso, entrecomillaron lo que está obviamente copiado tal cual de la fuente de Strauss, de la página 69 de la publicación de salida elaborada o presentada en 2008. Todo lo demás usted lo ha parafraseado de esa misma publicación. Mire cómo pueden combinarlo. Lo van a poder hacer con la práctica. Cuando usted copia un párrafo que necesite copiar un párrafo que ya traiga una cita, déjela, no la quite, no la elimine, respétela, tal cual aparece. Esto va a ser obviamente cuando usted vaya a copiar una cita corta o una cita larga. Usted entrevistó a su catedrática para un trabajo que está realizando, o usted fue a una empresa y el de relaciones públicas o el de mercadeo de la institución le dio información. ¿La va a citar? Claro que sí, debe. Si la usa, debe citarla. ¿Y cómo lo va a hacer? Como vimos anteriormente, hay que hacer un cambio. Se van a manejar como comunicaciones personales. Significa que vamos a dar los créditos. Vamos a poner una cita, pero no va a haber una referencia, porque no tenemos información para armar una referencia. En los párrafos donde usted ya, por ejemplo, haya citado, vamos a ver, por ejemplo, no sé si hay alguien de turismo, conoce a la licenciada Arteaga, vamos a citarla a ella, entonces usted tiene que poner las iniciales del nombre, punto espacio, Arteaga, paréntesis, comunicación personal, va a decir el día, el mes y el año que usted le entrevistó y que ella le dio esa información. Vean ejemplos. Si usted utiliza el entrevistado, ya no lo pone en el paréntesis. Si usted no lo utiliza en la redacción, va toda la información en paréntesis. Estas citas no van a ir en su listado de referencias. Si usted quiere, ponga un numerito, pie de página y diga, Carlos Flores es artesano de, no sé, Aguilingo, por ejemplo, y elabora telares, por ejemplo. Eso es una nota aclaratoria y le está usando este pie de página. Es una manera de ampliar esta cita, ¿verdad? De ampliar la información de esta figura, pero no va a poner esos datos en sus referencias. ¿Ustedes de los que les gusta usar frases de obras clásicas? ¿O le gusta poner pasajes de la Biblia? ¿O quiere poner un pasaje del Corán? Está bien, puede hacerlo en su trabajo. Esa información se va a citar, pero al igual que las comunicaciones personales, no se van a referenciar. Las puede poner en su documento siempre y cuando cita,
pero no va a haber una referencia de esas. Estas son las únicas excepciones a esa regla de oro que dice todo lo usado ajeno se cita y dice referencia. Les decía que en APA necesitamos las páginas. Sean citas textuales o no textuales, necesitamos las páginas. Pero ¿qué sucede si usted está utilizando, por ejemplo, el sitio oficial de, no sé, del CENTA o del CNR, por ejemplo? Eso no tiene páginas, ¿verdad? O sea, porque usted está consultando contenido directamente que han posteado en la web, publicado en la web. O es es un foro que no tiene paginación. En este caso dice APA. Si el documento tiene páginas, pongan las páginas. Ya lo vimos, p.espacio o pp.página-página. Pero cuando no hay páginas, dice APA, indique el párrafo. Eso significa que va a contar 1, 2, 3, 4 y va a decir párrafo 4. No tiene párrafo porque es un sitio donde el autor solo puso el nombre, el encabezado, pero puso unos subtítulos. Dice APA, puso un encabezado y el párrafo que sigue. Vean el ejemplo. No tiene encabezado. Entonces dice APA, utilice parte del título. Aquí pueden ver que no hay posibilidad que usted presente una cita de texto o de contenido sin 3 elementos. Aparece el autor, el año y la posición, ¿verdad? Entonces, nuestra recomendación es que se quede con publicaciones que tengan mínimo párrafos, pero de preferencia que tengan páginas. ¿Por qué? Porque si es un documento foliado, significa que es o una tesis, un libro o una revista. Y esas son fuentes primarias, fuentes buenas, que pues son las ideales que se utilicen en toda investigación. Pero usted es buenísimo con el ruso y usted se ha leído unos artículos pero hermosos sobre administración de empresas y lo va a utilizar en su trabajo. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. De 2 maneras. Una, si hace la traducción, o parafrasea, perdón, esta publicación, bueno, lo maneja como una cita no textual, solo no olvide poner la cita. Pero si usted transcribe, o sea, hace una cita textual, debe de poner el párrafo en el idioma original, en este caso nos va a aparecer la cita en ruso, pero usted tiene que tener una cortesía con todos nosotros que no hablamos ruso. Abra corchetes y pone la traducción, obviamente al español, y luego la cita. Información en otro idioma, así o así. Y obviamente aparecen sus referencias. Todo el apartado legal, este es un particular, el uso de leyes, de normas, de artículos, de decretos, y es que normalmente entran por los títulos. Este es un tipo de publicación que no es de autoría personal ni institucional. Un error que cometíamos, y lo acepto antes, es que mencionábamos a la asamblea como la autora, y no, ella no es la autora, es el país y luego el nombre del recurso. En este caso, aprecien cómo la cita va con el nombre de la publicación. Estas entran por los títulos siempre. En la parte de referencias van a ver toda la explicación que hay sobre el manejo de fuentes legales. Por favor, cuando estemos usando cualquier formato, pero particularmente con APA, tenemos que respetar, copiar tal cual la publicación si citamos textual. Si a la hora de copiar los autores, las páginas o los años, debemos de procurar no equivocarnos y copiar tal cual. Recuerden que siempre se va a revisar y se cruzan citas con referencias, referencias con citas. Si esto no calza, va a haber un gran problema y le pueden regresar a ustedes investigación. Van a utilizar el sistema de método de citas autor-fecha, significa que necesitamos autores, necesitamos fecha y obviamente páginas. Que si usted está consultando publicaciones de arquitectos, de doctores, de abogados, de máster, etcétera, solo necesita los apellidos. Los títulos no los usamos en las citas. Que todo lo citado tiene que estar referenciado, no lo olvide. Pero hay 2, 3 excepciones. Comunicaciones personales, Biblia, Corán y obviamente información de dominio, bibliografía universal, ¿verdad? Esas son las únicas excepciones, que las va a citar, pero no hay referencia. Asegúrese, obviamente, no rebautiza a los autores, por favor, copíelos tal cual. Ya nos ha pasado que no encontramos a Pérez y resulta que no era Pérez, era Vélez, por ejemplo, una letra, y eso genera problema y genera devolución del trabajo, en el mejor de los casos, porque cuando no hay opción de revisión, ya va la nota mala.
Va a encontrar buenas publicaciones sin fecha, sí. Lastimosamente, y pasa con carteras de Estado, son bien descuidados algunos y no le ponen la fecha de creación del documento, pero le está firmando, no sé, la está firmando, por ejemplo, Mitur, la está firmando el CNR. En este caso, puede utilizarlo. Bueno, la garantía se la da la entidad. ¿Cómo lo va a poner o cómo va a indicar usted que no tiene fecha? S.F. Martínez, S.F. o, no sé, Majestic, espacio S.F. Tiene que ponerlo. Si usted no lo pone, entonces el error ya no va a ser de la fuente, sino suyo. Y se le va a poner mal. Esos son una tabla resumen tomada, obviamente, la aprecian del manual. ¿Qué pasa con cómo citamos un trabajo con un autor, dos autores, tres autores? Es una tabla resumen de lo que vimos anteriormente. Acá pueden ver las abreviaturas que ustedes van a utilizar. Como les digo, este instrumento se les va a dar, así que no se me preocupen, no se mareen, que esto no se lo van a aprender ya de memoria, esto lo van a, ustedes usa esto como tener el diccionario a la par, como antes, ¿verdad? Segunda descanso, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿O me permiten terminar? O si hay alguna duda, por favor, pueden hacerla en este momento. Si no, continúo con la última parte. ¿Alguien, chicos, tiene alguna duda? ¿Algo que necesite preguntar? ¿Nadie se me ha dormido? No, yo tengo bueno, tengo varias dudas. Diga, diga. Bueno, entonces, digamos que estamos trabajando, bueno, o que encontramos una fuente buenísima de información donde dijimos como vamos a sacar la mayoría de aquí. Entonces, en cada, no me acuerdo si usted lo mencionó, creo que sí, pero no me acuerdo si en cada párrafo tendríamos que poner al final la cita, ¿verdad? Sí, así mismo. La Y, cita es por párrafo. y no hay como bueno, me dijo que, bueno, también mencionó, perdón, que había una cantidad límite de veces que podíamos citar, que solo cuando es necesario, pero cuando sabemos nosotros que ya es demasiado. Media página. Y eso es lo bonito del APA. Y yo sí les recomiendo, por favor, vayan, háganlo al momento. Aunque tenga errores de estilo, ustedes vayan poniendo los paréntesis con los autores, aunque le pongan todo el dato, no importa, pero vayan poniéndolo. De esa manera ustedes se van a ir dando cuenta al momento cuánta cantidad llevan de la misma publicación. Es media página seguido media página. Ya en la segunda parte de su página, si usted sigue llevando al mismo autor, ahí usted tiene que detenerse. Usted dice, no, yo tengo que tener, si estoy hablando sobre, no sé, investigación cualitativa, por ejemplo, o sea, yo voy a tener uno, dos, tres autores que obviamente me hablen sobre investigación cualitativa y usted va a tener distintos publicaciones, distintos autores que hablan sobre lo mismo, ¿verdad? O sea, usted tiene que tener eso con tiempo, la bibliografía a mano, para que pueda hacer ese manejo de datos. Es media página, porque APA lo que autoriza solo con citas son 800 palabras, que traducidas o llevadas a un documento equivalen a una página completa con 6 párrafos de aproximadamente 4 líneas cada párrafo, más o menos, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, no cita, si no va citando, usted solo va poniendo el dato, difícilmente se va a dar cuenta al momento. Lo va a notar cuando le pasen la revisión. Ahí se va a dar cuenta usted. ¿Por qué? Porque le va a aparecer toda la página del mismo color. Ahí usted va a decir, no, aquí hay un problema. Bueno, se lo van a decir, hay un problema. Entonces, usted va citando por párrafo. Y por eso es importante, y lo remarco siempre, no se cita al pie del capítulo, no se cita en los títulos, no se cita al pie de la página, no, se cita por párrafo. De esa manera, y recuerden, casi siempre cuando hay casos de plagio, no le van a decir plagio páginas, le van a decir plagio tantos párrafos. El plagio se toma por párrafo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando usted vaya poniendo los datos o la cita en cada párrafo se va a fijar y al momento se va a poder hacer esa corrección de asegurarse pues de no transcribir tanto y abreviar un poco, ¿verdad? Ok, gracias. Ya está. Dígame. La otra duda que no sé si yo soy la que me he confundido, al final como por ejemplo en Word vamos citando y al final sale la referencia Uh -huh. como lo hemos metido,
pero Yo- hay que ponerlo todo, tantas veces hemos, o sea, tantos párrafos hemos puesto, sí también tenemos que repetir la referencia abajo. No, no, ya lo vamos a ver en el apartado de las referencias. Y le agradeceré que me recuerde cuando termine las referencias el uso del Word, porque hay un detalle con usar el gestor de referencias que tiene el Office. Hay un problemita bien grande con esa herramienta. Entonces, sí, recuérdemelo cuando termine de ver ahorita las referencias. Recuérdeme nuevamente ese apartado porque les voy a indicar por qué es que no se recomienda que utilicen el Word. Al menos no si no se tiene la sexta. Porque la mayoría de los Office, al menos el Windows 10, creo que es el que tengo yo en la máquina, no tiene la sexta. Dice que tiene la sexta, pero cuando genera las referencias no salen con formato de la sexta. Entonces sus referencias van a estar malas. Ok, entendido. Gracias. Ya está. Vale, entonces hasta el momento vamos a resumir lo que hemos visto acá. ¿Qué hemos visto? Elementos de estilo y cómo vamos a manejar la información. Una pulgada por los 4 costados al documento, esto lo vamos a hacer al inicio, vamos a formatear el documento al inicio. Va a ir a doble espacio, no va justificado, va alineado a la izquierda, cada párrafo lleva sangría sencilla. ¿Cuáles párrafos? Mis párrafos no textuales, mis párrafos textuales cortos, mis párrafos, lo que yo estoy aportando, llevarán esta sangría. Yo puedo manejar la información de manera textual o no textual. Textual, citas cortas de hasta 39 palabras, entre comillas. Citas un poco más largas, que tienen 40 palabras o un poco más, y ese poco más, recuerden, media página es su límite. Las voy a poner en bloque, llevan doble espacio, terminan con punto, y luego vamos a poner la cita, que no son citas textuales. Yo he hecho un análisis, una síntesis de la información. No llevan comilla, no lleva formato de bloque, pero lleva cita. Que no es un párrafo. Yo estoy colocando una tabla, una imagen, un esquema. En ese caso, voy a manejar ya sea una tabla o una figura. Número, título, voy a poner una breve descripción y voy a poner la fuente cuando esa información no sea mía, total o en parte. Llevaré los títulos en la parte superior, o sea, el título de mi trabajo, y las páginas en la parte superior derecha. Y eso es todo lo que hemos visto. Miren qué fácil. Acá resumimos todo lo que acabamos de ver hasta el momento. Pero vean un detalle. En ningún momento hemos dicho qué libros, qué tesis, qué sitios web, qué páginas, qué videos hemos utilizado, ¿verdad? No hay URLs, no hay nombres de libros, ni en el cuerpo, mucho menos a pie de página. ¿Dónde lo vamos a ver? En las referencias. Aquí es donde usted va a colocar toda esa información. ¿Por qué acá? Porque acá lo único que necesitamos, y me atrevo a decir, no queremos distracciones. Acá lo que queremos ver es el aporte suyo, respaldado con, pues, obviamente, las citas que usted lleva de otras publicaciones que tocan el tema que usted está desarrollando también, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener claro cuáles son sus datos y cuáles son los que usted ha tomado de otro lado. Para eso las citas. Quiero ver qué tipo de publicación es OSM 2018, párrafo 16. Bueno, con solo el hecho de decir párrafo, yo ya puedo aseverar que es un recurso de web sin paginación, ¿verdad? Muy probablemente un sitio web o un blog. Pero cuando tenemos páginas, tesis, libros, revistas, pero no podríamos decir a ciencia cierta qué es eso, porque solo tenemos apellidos. ¿Dónde lo vemos? En las referencias. Por eso es que esto está amarrado. Yo puedo tener, y es importante hacer la aclaración, yo puedo tener un trabajo con solo citas y referencias en APA, sexta edición. Puedo no tener la parte del estilo y mi trabajo está bueno. Pero yo no puedo tener un documento con citas en APA y referencias en otro formato. No, está malo. Por donde le mire va a estar mal. Y al revés, no puedo referenciar en APA y citar numéricamente, por ejemplo. No, estará mal. Debemos de respetar esa estructura. Si cita en APA, referencia en APA. En este caso, las referencias van a ser el complemento a todas las citas que usted puso ahí arriba. Recuerde que las citas eran menciones breves, cortas, que vamos a poner en cada párrafo para indicarle al lector de dónde hemos tomado ese dato. La referencia, por el contrario, es el enlace con los datos suficientes para decirle al lector qué publicación, qué soporte es lo que usted ha utilizado, ¿verdad? La referencia va a ser siempre el conjunto de elementos suficientemente detallados
¿Qué le van a decir al lector? Si es una tesis, si es un libro, si es una revista, si es un artículo de revista, si es un blog, un video, una página, un periódico, etcétera. Que con esto, que nos vamos a olvidar de ver listados de URL solitas y abandonadas. Vamos a necesitar una serie de elementos que puedan permitir ubicar ese dato más adelante. Esta es la estructura básica de APA. Es la de un libro con edición. Si usted se aprende esta puntuación y esta estructura, usted tiene la base para todas las demás. Porque después del título es donde empiezan los cambios. Hasta acá es lo mismo en casi todas las referencias. ¿Y qué es eso? Apellido del autor, coma, espacio, iniciales del nombre. Si se fijan, esto es lo que usted ha venido poniendo, ¿verdad? Los apellidos. Punto, espacio, año de publicación, entre paréntesis. Esto es lo que usted ha venido poniendo, ¿verdad? Punto, espacio, de aquí. Título, en cursiva. Punto, espacio, número de edición. Les digo, este es un ejemplo de estructura para libro. ¿Qué es esto? Segunda edición, tercera edición, cuarta edición. Punto, espacio, lugar de publicación, ciudad, estado, provincia o país, dependiendo. 2 puntos, editorial, punto. Fíjense en esta sangría. La segunda, tercera y demás líneas llevan una sangría. Creo que si le dice sangría francesa, ya les voy a mostrar en el Word cómo se hace, para que le queden estándar toditas sus 30, 40, 50 fuentes bibliográficas. Pequeño detalle. Si son fuentes bibliográficas, si son libros, pasa esto. Cuando utilice un libro publicado en Estados Unidos, además de decir la ciudad, tiene que decir el estado, o sea, va a poner las iniciales del estado. Si el libro fue publicado en México, en Ciudad de México, tiene que decir México. No le pone ciudad de. Si el libro fue publicado en un país que usted cree que puede haber confusión, ponga además de la ciudad el país. Por ejemplo, San Salvador, coma El Salvador. ¿Por qué? Resulta que en Brasil hay un San Salvador, ¿verdad? Entonces, para evitar confusión, ponemos el país. Omita todos los colochitos que tienen las editoriales. S.A. de B, usted solo pone editorial Delgado. Punto. Cuando es digital, no se pone o no se dice, por ejemplo, el nombre de la base donde usted encontró un artículo científico, pero sí tiene que decir qué base es, dónde estaba esa tesis o dónde está ese libro electrónico. Por ejemplo, usted consulta alguno o los libros del libro de la Biblioteca Virtual Matías, de la colección eBooks que hay para usted. Tiene que decir que ese libro de metodología de investigación que usted está utilizando estaba en el libro. Eso es lo que dice acá. Mire, pero yo usé Google Books. No pasa nada. Entre corchetes después del título en Google Books. A eso se refiere este apartado. No se ponen fechas de recuperación en APA. Usted no va a decir consultado el 23 de mayo del 2015, excepto en algunas publicaciones que puedan cambiar. No le ponga nada a las URLs, ya lo vimos. Cualquier dato que rompa ese enlace, usted va a tener problemas. Sus enlaces tienen que funcionar hasta el momento que le pongan su nota o hasta el momento que le publiquen ese documento. O sea, esos enlaces tienen que funcionar para evitar tener fuentes digitales que nos puedan dar problemas. Trate en la medida de lo posible de utilizar fuentes que tengan estos códigos. DOI, Handle o URI. Este es un enlace único de recuperación. Es como el DOI de los documentos. ¿Pero qué lo tiene? ¿Un sitio web general? No. Esto lo tiene un artículo científico, lo puede tener una tesis o un trabajo publicado en repositorios, o sea, en plataformas científicas. Lo bueno de esto es que si al webmaster o al administrador de la plataforma se le ocurre migrar a otro servidor o hace algún cambio, si no tiene este dato, todos los enlaces se van a romper y ustedes ya lo han comprobado en algún momento. Busquen algo ahora, búsquenlo dentro de una semana y puede pasarles que ya no funciona. Estos códigos tienen esa ventaja, que pueden darle 1000 vueltas a la base, a la plataforma, que vamos a poder enlazar los contenidos. Por eso se recomienda utilizar publicaciones con DOI, con Handle o URI. Y aquí viene lo bonito de APA. APA es trabajoso en las citas, pero en las referencias aquí creo que se les fue la emoción y aquí son bien básicos, bien escuetos. Y lo van a comparar, lo van a poder comparar ustedes cuando vean eso. Es sumamente básico, porque miren lo que pide. Apellidos, coma, espacio, inicial del nombre, punto, espacio, año entre paréntesis, punto, espacio, título del libro, en cursiva, punto, espacio, ciudad, editorial, 2 puntos.
Si mi libro tiene un autor, si mi libro tiene dos autores, miren la puntuación. Si mi libro tiene 1, 2, 3, 4 autores y además tiene edición, aquí pueden ver, hay que respetar, ven esos puntos, comas y espacios, eso es APA. Esta es la estructura que usted le va a dar a una referencia de un libro físico. Y esta es la estructura que le va a dar usted a un libro digital. Miren cómo cambia, aquí abrevia. Autor, año, título y lo que decíamos, en dónde está ese libro, recuperador y la URL. Así de fácil. Toda la presentación tiene un ejemplo de la fuente física y la fuente digital. ¿Por qué recomendamos que utilice la página web de biblioteca con todas las plataformas que hay a su servicio? Porque ya tienen este detalle, mire, ya cada publicación ahí está descrita, tiene todos los datos bibliográficos. Para el caso de APA le van a sobrar datos. Para el caso de ISOL va a tener casi toda la información. Capítulos del libro, esta es la estructura. Apellidos, iniciales, año, título del capítulo en, autor o editor del libro en total, título del libro en cursiva, páginas. ¿De dónde? ¿Del libro? No, del capítulo. Ciudad editorial. Mire, pero ¿y si yo cité 4 capítulos de este libro? Ay, no, cité el libro. No se complique, cité el libro. Esto es un apartado puntual de este documento. Viene la estructura y vienen los ejemplos. Mire, físico, digital. Aquí está el digital, acá abajo. Artículos de revista. Esto es algo que pues, es el ideal que se utilice, porque es la síntesis de las investigaciones, ¿verdad? Es el producto a publicar, la síntesis de esos estudios grandes que se llevan a cabo. Autor, año, título de qué, del artículo, punto espacio, nombre de la revista, eso va en cursiva. Una referencia completa de un artículo de revista científico lleva estos elementos, volumen y número, y luego las páginas. Pero puede ser que usted no tenga el número y solo tenga volumen. Bueno, usted lo pone y pasa al siguiente dato. Les pongo varios ejemplos porque es probable que, y pasa, que no se completa la referencia, pero es el tipo de publicación, tiene un dato más o un dato menos. Entonces, hay varios ejemplos para que usted sepa qué hacer en ese caso. Y si no estuviera lo que usted está consultando acá, pues por favor, escríbame y con gusto vamos a ver el manual y vemos qué opción hay para completar esa estructura. Artículos de revista físicos y digitales. Normalmente en un artículo de revista hay algunas que son totalmente virtuales y nacen en plataforma, entonces no hay páginas, ¿verdad? Pero si es un PDF descargable, por ejemplo, los que están en Cielo, el formato le va a quedar como esta. Es una plataforma muy completa. No es lo mismo buscar de manera general que buscar en plataformas científicas. O sea, esto significa que si usted busca en una plataforma científica, los datos ya están debidamente estructurados. Mire, está toda la información que usted necesita, de manera que usted no va a tener problema de que le falte algún dato. La buena información está completa. Acá pueden ver cuando la publicación tiene DOI. Acá le dan el enlace de un solo para que usted pueda hacer la referencia completa. Las tesis, esto es una publicación para pues, toda investigación en el apartado de antecedentes. Recuerde, el o los nombres de los autores, toditos se ponen, el año, el título de la tesis en cursiva, la leyenda de tesis para optar al título de licenciado en mercadeo, en turismo, en administración de empresas, etc. Paréntesis, punto, nombre de la universidad, ciudad y país. Físico, digital. Hay varios ejemplos. Si yo busco de manera general en internet, es muy probable que encuentre algo así. ¿Qué tiene que hacer? Revisar las 3 primeras páginas para poder llegar a la conclusión que esto sí es una tesis. Si usted busca una plataforma como nuestro repositorio nacional, ya está descrito, ¿sí? De manera que usted no tiene que suponer nada, ya le está diciendo qué tipo de publicación es. Y va a lo seguro a usar una fuente pertinente. Acá pueden ver el URI. La mayoría de las plataformas se lo dicen. Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem. Esto es lo que usted va a colocar en lugar de la URL que aparece allá arriba. Periódicos, claro que sí va a poder citar periódicos, físicos o digitales. Solo no olvide, busque el periodista, apellido comercial del nombre. Anote el día, el mes y el año en el cual salió esta nota de periódico en este periódico. Si es físico, página y sección si tuviera. Si es digital, después del periódico, recuperado en y el enlace.
tenemos el título del artículo, el nombre del periódico, el enlace de ubicación. Tenemos por acá el autor y tenemos el día, el mes y el año. Tienen todo lo que necesitan para darle los créditos completos a esta publicación. Informes técnicos, sitios web. Hace como 5 o 6 años, si no me deja mentir la licenciada, en nuestros trabajos aparecían URLs solitas y abandonadas. Hoy no. Hoy esos sitios web, así esas URLs, tienen que ir acompañadas ¿de qué? Del autor, ya sea institucional o personal, de la fecha y del título de la fuente, ¿verdad? Si es algo que está dentro de una página más grande, quién lo publicó, cuándo, qué, dónde y dónde lo podemos ubicar. Los buenos sitios tienen la información suficiente, tiene que aparecer el título, tienen que aparecer los nombres de los artículos, quién lo publicó, cuándo. La página tiene que tener actualizaciones, tiene que tener el copyright, tiene que tener información suficiente para decirle a usted, use con toda confianza esta información. Blog, puede citar blog, claro que sí, miren la estructura, qué fácil. Esta es de las pocas referencias que no llevan cursiva en ella. Autor, día, mes y año, el nombre del posteo, no es el nombre del blog. Mensaje en un blog, recuperado de y el enlace. Mire, pero yo estoy usando una foto. En lugar de decir mensaje en un blog, lleva toda la información y va a decir imagen en línea, por ejemplo. Estas son fáciles. Esta le ponemos lo hinco en maicillo si usted se equivoca con esta referencia, porque mire, le aparece quién, cuándo, qué, dónde, y le dice blog. Así que usted a lo seguro se viene a esta presentación y busca la estructura para un blog y le da el formato. O sea, no hay manera que usted se equivoque con este tipo de publicación, porque se lo da por todos lados, le grita qué tipo de recurso es. ¿Qué puede citar? Blog, posts, podcast, mensajes, episodios de televisión, grabación. Claro que sí. Mire, aquí hay una estructura para cada posible fuente que usted vaya a utilizar. Lo único que tiene que hacer es venir a buscar qué es un video. Agarra esta estructura, la copia en su trabajo y sustituye la información por la que usted tiene, por el producto que usted está utilizando. Sí, va a encontrar documentos como este, un PDF que no tiene más datos. No es libro, no es tesis, no es artículo. Pero es un monográfico que elaboró el Banco Mundial. Bueno, ya eso le da el espaldarazo para que usted lo pueda usar con confianza. Ya, claro, revisamos contenido y sí, nos aseguramos que es el Banco Mundial, ¿verdad? Tiene el título, subtítulo, el año y quién lo hizo y el enlace de ubicación. Y con eso queda cubierto esta publicación en su referencia. Les decía que el apartado legal es bastante amplio en APA. Aquí pueden ver cómo se cita este tipo de recursos. Viene el ejemplo de la cita y viene la estructura para la referencia, ¿verdad? En no suelo detenerme, ya que nosotros, salvo derecho, no usamos estos elementos así de detallados en derecho. Lo que nosotros solemos utilizar es la Constitución, el Código de Trabajo, ¿verdad? El Código de Salud, por ejemplo, o sea, la ley completa. En este caso, pues entramos por el título de la ley y luego, pues, cuando fue publicado y las secciones que estamos utilizando. O sea, es mucho más fácil. Pero acá pueden ver y les estoy presentando el instrumento completo por si en algún momento usted necesita estructurar algo de esto. Aquí tiene toda la información, ¿verdad? Hasta les he colocado las notitas. Todo eso se ha tomado tal cual del manual. Este es un gran apartado, como digo, me lo estoy pasando rápido porque puedo estar casi segura que no me le van a pedir que cite un tipo de este recurso, ¿verdad? Pero como le digo, aquí lo tiene. Están un ejemplo y una pequeña explicación para cada uno. Con cualquier formato, pero cualquiera. Lo importante es saber qué es lo que usted está usando. Usted tiene que tener claro si es un libro, poder diferenciar un libro de un artículo de revista en línea o de un artículo de revista físico, de una tesis, etcétera. Si usted tiene claro qué es lo que está utilizando, va a saber qué formato darle a la referencia, ya que en la cita pues casi nunca es mucho más fácil, pero en la referencia es donde tenemos el problema, porque si no identificamos bien la publicación, vamos a darle un estilo que no es el correcto. Con APA eso es sumamente importante, porque si usted no lo describe, si es una tesis como tesis, su referencia estará mala. ¿Cómo las vamos a ordenar? Fácil. Un único listado ordenado alfabéticamente, a doble espacio y con sangría al inicio. Ya le voy a mostrar. Solo va a colocar las publicaciones que usted usó
textuales o no textuales. En este listado no van a aparecer comunicaciones personales, no va a aparecer la Biblia que usted utilizó. No va a aparecer aquel sitio web que usted vio pero que no usó. Aquí solo tiene que aparecer la referencia a cada una de las citas que usted lleva allá arriba. Y como decía la señorita anteriormente, si usted 5 veces citó a buen día, una vez va a aparecer acá. 5 veces va a aparecer un paréntesis que dice buen día, 2005, página 385, por ejemplo, entre paréntesis en un lado, otra página en otro lado y así. Pero una única vez va a aparecer acá. No va a poner una entrada por cada cita dada. No va a hacer diferencias, no va a decir que estos son tesis, estos son libros, no. Un solo listado ordenado alfabéticamente. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, de la cita, del cuerpo de su trabajo, venimos a buscar a Flores, 1999, y ya sabemos qué es lo que está utilizando, ¿verdad? Noten que la segunda y tercera línea es la que lleva sangría, no es la primera, son las segundas y terceras líneas. Miren, cualquier formato que usted aplique ya le va a servir a usted para cubrirse las espaldas de cualquier posible acusación de plagio, porque lo importante es que se cite y se referencia. Pero en las instituciones se le dan indicaciones de formatos puntuales y ahí es donde usted debe de respetar y seguir las indicaciones del formato dado. En este caso, ya se le está indicando que va a ser APA. Entonces usted deberá citar y referenciar según el formato APA sexta edición. Va a citar cualquier apartado textual o modificado, ¿verdad? Que usted vaya a usar en su trabajo. Va a citar cualquier imagen que usted lleve, cualquier contenido que usted esté tomando, ya sea físico o digital en su trabajo. Debe de asegurarse que todas las fuentes que usted vaya a usar estén en su listado de referencias. No puede obviar ninguna. Lo que usted haya usado en su trabajo deberá estar listado. Debemos de respetar el formato. Cuando no nos dicen qué formato usar y solo nos dicen cite, bueno, tiene libertad de usar lo que quiera. Pero cuando se nos asigna un formato, tenemos que respetar el formato. Y literal, puntos y comas donde lo dice el formato. No abusemos. Mire, si usted desde el inicio lleva suficiente bibliografía, si usted desde el inicio tiene a mano lo que va a consultar, usted no va a tener problemas de transcripciones de contenidos. Al menos no si su trabajo no es un trabajo bibliográfico, o un documento histórico que usted tenga que hacer, ¿verdad? Un rastreo de mucha bibliografía. Bueno, salvo esos casos bien particulares, debemos de ser discretos, llevar una cantidad de transcripciones mínimas en nuestro trabajo. Para toda buena investigación, ¿cómo decirlo? La calidad de la misma tiene que ver con las fuentes que usted esté utilizando. No es lo mismo un trabajo donde aparezca, por ejemplo, el 100% páginas web y blog, a un trabajo donde aparezcan un 70, 80% libros, artículos científicos y revistas. O sea, la calidad estará reflejada en este tipo de publicaciones. Tenga cuidado con lo que usted esté consultando. Asegúrese que sean fuentes pertinentes, fuentes buenas, que usted no esté llevando problemas a su investigación. Anote, coloque. Si usted no va a ir formateando según APA la cita o la referencia, pero vaya poniendo ahí en cada párrafo de dónde lo está tomando. Ponga las páginas. Recuerde que en APA son obligación poner las páginas. Si usted las olvida, su cita va a estar mala. Entonces, hágalo al momento. Mire, el tipo de publicaciones que usted vaya a usar en su trabajo dicen de la calidad de trabajo que usted presenta, dicen de la calidad de trabajo y estudio que usted ha realizado, dicen del tiempo que usted se ha esmerado, que ha dedicado a ese trabajo. Entonces, por favor, sea quisquilloso, dése el lujo de elegir buenas publicaciones para su trabajo. Es su nombre que va a aparecer en esa portada. Ahora hay un boom. En este periodo de encierro, mire, las redes sociales es el pan de cada día, ¿verdad? Y se utilizan mucho como fuentes a citar. Tenga cuidado con lo que usted encuentra en internet. No todo es real, no todo es correcto, no todo es bueno. Si usted no filtra la información, usted puede estar llevando problemas a su trabajo. Hace unos años tuve un problema con una tesis que salió como 60% en Turnitin y literalmente me llegó la autora con el asesor de alguna manera pues a ver qué pasaba, porque prácticamente estaban como reclamando que la herramienta
no había detectado la publicación que ella había utilizado y le había tirado como 100 enlaces diferentes. Cuando revisamos lo que había pasado, y el argumento de la autora era que ella no había usado ninguna de esas publicaciones que Turnitin le había dado, que ella solo había utilizado un blog, pero el blog era pertinente porque era de un especialista en el tema. Cuando revisamos, resulta ser que el autor de esa página había copiado contenido de otros sitios, que son los que Turnitin había detectado, y por eso Turnitin no le daba los créditos al sitio que ella había usado, porque pues no era el sitio original. Entonces, ¿qué pasó ahí? No solo había exceso de contenido, sino que información que no estaba debidamente estructurada. Le tocó ir a buscar todos los otros sitios que, pues sí, en este caso la ventaja que Turnitin ya los da, y citar esas fuentes, o sea, la fuente original. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esta infografía de IFLA le va a ayudar. Son 8 puntos que usted va a aplicar. Conforme los aplique, los va a manejar en 5 minutos, usted los va a poder aplicar en cualquier recurso que vaya a consultar, para que usted se asegure si eso que quiere usar vale la pena o no vale la pena. Aplíquele este filtro a todo lo que vaya a utilizar en cualquier trabajo y va a ahorrarse muchos dolores de cabeza. Si no tiene, y aquí hay un error, si no tiene todo lo que usted requiere, dude de la calidad de esa información. La biblioteca está a su servicio, es una plataforma que estamos alimentando constantemente. Mire, hay muchísimos recursos a su servicio acá que usted está pagando, úselo, aprovéchelo. En el mismo sitio, aquí donde dice documentos libres, creo que se dice esta burbuja, hay otros webinars grabados sobre cómo se maneja el repositorio, el catálogo, etcétera, etcétera. Consúltenlos, no son tan grandes y le van a servir para darse un recorrido y sacar el máximo provecho a esto. No tiene contraseña, es de acceso directo, solo los recursos pagados tienen usuario y contraseña. Y usted ya lo tiene porque es su correo institucional y la contraseña que usa para Concha. Ahí mismo le tenemos enlaces a plataformas como estas, repositorios, cosechadores, buscadores académicos. Este es nuestro repositorio nacional. Los invito desde ya a sacar muy buenas investigaciones para que se las podamos publicar acá. Tenemos Cambial, que es una colección de revistas centroamericanas. Tenemos Access, que es un cosechador. En lugar de que usted busque en 10 catálogos de 10 bibliotecas diferentes del país, busque acá y él se va a encargar de ir a cada una de esas bibliotecas. Google Académico es un buscador, recupera información pertinente. Úselo en lugar de Google. Esto le va a filtrar información. Cielo es una plataforma que aglutina miles de artículos científicos muy buenos. Dialnet también es otra plataforma que nos ofrece información científica. Latindex es un directorio, nos da revistas. Si usted quiere saber cuántas revistas hay de turismo, de administración de empresas, de mercadeo, por ejemplo, sé que hay otra carrera de computación, pero se me ha ido ahorita el nombre, perdón. Busque, le va a recuperar X cantidad de revistas sobre ese tema, para que usted se vaya a lo seguro a navegar en esas revistas. Hay bancos de imágenes. Yo sé que le ha pasado, a mí me pasaba antes, tomo la imagen y no me acuerdo de qué sitio, y cuando quiero dar los créditos no hallo porque no me acuerdo dónde estaba. Entonces, esos bancos de imagen permiten eso, que usted tenga un depósito fijo donde rastrear imágenes con sus créditos ya indicados para que usted pueda dar los créditos a estos recursos que va a utilizar, ya sea en trabajos o instrumentos como estos, ¿verdad? No lo deje de último, hágalo al momento. Es sencillo, es bastante sencillo, pero mire, si no se hace hay problemas. El plagio es grave y tiene consecuencias. Desde el punto de vista académico, una mala nota, una llamada a su expediente, que no queremos eso, o una anulación en seminario. A nivel internacional hay casos muy sonados, por ejemplo es ella era ministra de Educación alemana. Alguien le revisó su tesis de maestría y demostraron que toda ella era plagiada. Ella tuvo que dimitir, aquí está renunciando al cargo de ministra. Miren que esto es hace poco porque ella sigue siendo la canciller, ¿verdad? Alemana, doña Angela Merkel. No solo tuvo que renunciar al cargo, la universidad que le extendió el título de tesis doctoral, porque es que ni siquiera era la licenciatura, la tesis doctoral se lo anuló. Y si la autora de la tesis original estaba viva, la demandó. Y le digo si estaba, porque eso ocurrió 33 años después que ella había obtenido ese título. Siempre hay gente con tiempo suficiente para dedicarse a hacer estos rastreos.
Puede ser un decano, un rector, perdón, de una universidad que lo mismo, le van a revisar y le van a pasar un programa informático que puede detectar el porcentaje de copia y le pueden demostrar que usted no abrió comillas, en este caso puntual de APA, no abrió comillas, no le dio bloque, no puso la cita completa. Y eso es grave, porque lo va a obligar a que renuncie al cargo antes de que lo lleven a proceso. Pero no es solo eso, quien plagia afecta a todo el gremio. Si alguien de la Matías, de la Facultad de Economía, de la carrera de Administración de Empresas, plagia, es que no van a decir fulanito de tal, van a decir, no, de Administración de Empresas de la Matías, plagia. Y no queremos eso, ¿verdad? Él pertenecía a la CRUE, que es la Conferencia de Rectores Española, era el vocal, es que ni siquiera el presidente, y le dijeron, mire, váyase porque no queremos que manche y perjudique el prestigio de esta institución. Presidente de la República, que si no lo quieren, júrelo, le van a revisar. 197 párrafos de sus 682, de su tesis de licenciatura, eran plagiados. No entrecomilló, no puso datos a medias. ¿Y saben qué es lo triste de este caso? Que la mayoría de los trabajos eran de mexicanos. O sea, ni siquiera eran de decir que eran de allá de China para decir que costaba conseguir los permisos, si usó mucha información, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, esto se llama descuido, pero es un descuido que le pudo haber significado a él dimitir al cargo como presidente. Diputado de la República de El Salvador y comete autoplagio con unos informes. Miren, es que el plagio está en todos lados. Y entre más arriba, pues más grave las consecuencias. Les presento a Turnitin, bueno, no se los presento, ya lo conocieron, ¿verdad? Es una excelente herramienta, se ha contratado, ya tenemos 5 o 6 años de tenerla y está al servicio de toda la comunidad. Si bien es cierto que la administra, los usuarios están, o las colecciones o los ejercicios los llevan nuestros docentes, pero usted como estudiante puede solicitar al docente y con autorización del docente puede solicitar revisión a biblioteca y con mucho gusto lo hacemos. ¿Para qué? Para que usted antes de mandar ese trabajo, cuando no le den la oportunidad de revisar, porque ya sabe que no siempre se puede hacer eso, muchos trabajos son de entrega única, pero hay algunas investigaciones grandes donde nuestros docentes le dan la oportunidad de revisar, ¿verdad? De entregar preliminares. En este caso, usted tiene la oportunidad de mejorar. Entonces, en esas situaciones, con autorización de su docente, usted puede pedir a biblioteca, mire, córrame la herramienta para saber si estoy en el rango de lo permitido. Se solicita un 24% para su facultad. Mi recomendación es que usted no ande en esta cifra, ande en menos, para que si en algún momento se lo bajan, va a ser mucho más fácil para usted. ¿Y cómo lo hace? Parafraseando lo más posible, transcribiendo lo menos posible. Un informe de Turnitin nos permite muchísimo, no solo ver cuánto se sacó, cuánto usted ha transcrito, nos permite ver si está citando bien, si está citando primero. Segundo, si está citando bien, nos permite ver si usted no ha abusado de una publicación, nos permite ver qué tipo de publicaciones ha usado. Si usted lleva acá Rincón del Vago, monografías.com, conceptos.com, desde ya le digo, me le van a regresar esa revisión. Todo lo que usted encuentre en su informe manchado es porque aparece en una página, en un documento en internet. Por lo tanto, tiene obligación, no a quitarlo, pero sí a citarlo. Pero si es como en este caso, que es mucha información de una misma publicación, tiene la obligación de, mire, abreviar estos apartados. Tiene la obligación de abreviarlo porque no se permite. No se lo permite APA y mire, Turnitin también nos lo señala. Asegúrese de hacer citas completas. Fíjense que esto ni por cerca va a ser APA, no tiene formato, cita incompleta y tiene demasiada información. Usted tiene que asegurarse de presentar documentos así. Que lo que sale manchado son sus citas cortas y sus citas largas. Ah, mire, pero es que me mancha el título. Ah, no se preocupe, hay apartados que no son plagio. Direcciones, nombres propios, encabezados. No pasa nada. Texto. Esto es lo que usted tiene que asegurarse que esté con formato y con cita. Que sus fuentes sean buenas, que no abuse y que esté en el rango de lo permitido. Y nos va a ir muy, muy, muy bien. Estas son la información en sus páginas. Yo les he presentado un resumen de un manual de más de casi 300 páginas. Usted acá va a poder ampliar el tema. Tiene una serie de grabaciones, les he compartido algunas para que usted las pueda aprovechar. Y miren,
Mi presentación está basada en el manual, pero cada imagen, cada ejemplo que yo he utilizado lo he tomado de acá. Miren la cantidad de referencias que yo tengo y le estoy hablando de un punto nada más, de APA. Imagínense cuántas fuentes va a tener usted en su trabajo, ¿verdad? Así que por favor, no lo deje de último, coloquemos desde el inicio los apartados que hemos utilizado. Ok, mis estimados, si ninguno se me ha dormido, quiero ver. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Qué les pareció? ¿Se enamoraron de APA? A mí me encanta el APA. Vamos con las preguntas. No sé, me imagino que alguien debe de tener preguntas. Ya, ustedes ya vieron el informe de Turnitin, algunos ya tienen incluso un segundo informe. Ahí han visto un montón de cosas. Si tienen dudas, ahorita están con la especialista. Si alguno tiene, puede compartir su escritorio si tiene una duda puntual y lo podemos ver. La forma de manejar es Turnitin con Word, los dos instrumentos a la par para poder dar respuesta. Para poder utilizar, porque la idea del Turnitin es eso, que nos ayude a corregir el documento. ¿Alguien tiene preguntas? Si no hay preguntas, acá les coloco la evaluación para que la vayamos llenando y podamos ver los resultados ya mismo. Es chiquita, son 5 preguntas, así que es... Y tal vez al momento de ver la evaluación, pues salgan más dudas, ¿verdad? O salgan consultas o quede claro todo. Ok, entonces les agradeceré a todos que por favor respondan lo que Maydi les acaba de enviar, porfa. Maydi, yo sí tengo una duda, tengo curiosidad por ahí que apareció. A ver, respecto a lo de los otros idiomas, cuando a mí me ha pasado, más que todo, me pasa con los trabajos de mercadotecnia que utilizan muchos términos en inglés. Esos deben de ir con alguna notación especial, algún estilo especial, porque no son una cita como tal, sino que son términos que se utilizan en la jerga propia de la carrera. Si esos según APA deberían de ir con comillas. No, sí, no, por ejemplo, si están utilizando marketing, en lugar de decir mercadeo, por ejemplo, que pongan así la palabra, no pasa nada. Ahora, si van a poner un concepto de marketing, es diferente. El concepto, entonces, eso es lo que tendrán que traducir o darle los créditos. Pero si solo van a manejar la terminología, o sea, las frases, las palabras, no frases, las palabras, no tienen que citar eso. Lo ideal y lo recomendable es que tengan que pongan un glosario, que pongan, o que expliquen, para efectos de que aquel que no esté familiarizado con la terminología pueda comprenderlo, pero solo si es sumamente, vamos a decirlo, muy rebuscado el término. Por ejemplo, marketing, no hay necesidad de que pongan, no hay problema. Pero de repente podría ser que sí. Pero hay términos, sí, hay unas cosas que sacan algunos niños de ahora que uno dice, ¿y qué querrá decir, verdad? Es la terminología de la especialidad, ¿verdad? Entonces sí, se recomienda que pongan un glosario. Desde el momento, al momento de poner un glosario, entonces sí, han ido a buscar algo para poder dar el concepto. La forma que lo hacemos es manejar, porque, y ahí sí, mire, con APA tenemos esa situación, que APA está pensado para un artículo científico, entonces nos deja por fuera apartados como los glosarios, como el manejo de las leyes. Ya ve que APA dice poquito a poquito, Turnitin nos dice este es el rango, entonces tenemos que ver como institución cómo tocar esa información. La solución que hemos visto es la siguiente. Si vamos a manejar un glosario, en este caso de terminología muy puntual, que realmente, no tanto que sea en otro idioma, pero que sea terminología que no es comprensible para el lector general, un glosario es la cortesía. Entonces, lo que nosotros recomendamos, al menos en los seminarios, es que lo manejen en bloque, o sea, que le den suficiente sangría para que respetemos lo que dice APA en cuanto a bloque. Y que en la medida de lo posible se utiliza un tesauro especializado. Si es mercadeo, que utilicen un tesauro para mercadeo. Significa que en una misma publicación van a encontrar muy probablemente todos los términos, ¿verdad? Y ya se pone una nota y en la nota se ponen conceptos tomados de fuente tal. Y esa se referencia para que no lo pongan en cada concepto, porque pues no se ve agradable, no se ve bien.
Otra cosa que hemos visto es utilizar en el término, antes de empezar a glosar, una pequeña línea introductoria para poner una nota, y a pie de página los conceptos han sido tomados de diferentes fuentes, de temática especializada que aparecen en la referencia, y ya mandamos a las referencias. Esta es una manera un poquito estirada que hemos hecho para poder respetar esos créditos, porque muchas veces hay tesis que solo en el glosario está el disparado del porcentaje, solo ahí. En el cuerpo no llevan mayor transcripción, está en el glosario. Y para el caso, por ejemplo, de mercadeo, así bien puntual, eso suelen ser publicaciones pagadas. Entonces, así podemos tener problemas con los créditos. Entonces, la cita cubre. Entonces, diferente es, por ejemplo, se utiliza la RAE, es una publicación abierta, ¿verdad?, al servicio de, entonces solo se cita y no hay problema de que copiemos todos los conceptos de un diccionario de la RAE. Pero en ciertas disciplinas son publicaciones privadas, o sea, que las saca una entidad o algo, entonces, y esas son las que necesitamos usar, entonces la cita nos cubre. Ponemos la cita en una nota y luego las fuentes al final. Lo hacemos así para glosarios, para conceptos que se quieran pues describir, y para el apartado legal, que también últimamente se está manejando mucho en casi todos los trabajos, tablitas resumen, donde pongamos el artículo, la ley, perdón, la sección y los artículos muy puntuales, nada de emocionarse copiando, pero si el docente solicita la ley, el artículo, eso que ponga él o los artículos, pero que tampoco toda la Constitución de la República en el trabajo, no. La idea de la cita es eso, algo breve, mande al cuerpo completo y nosotros revisamos todo el contexto del apartado. Entonces, siempre breve. Entonces, de esa manera estamos manejando esos apartados que APA no los toca. Y no solo APA, no los toca casi que ningún formato. No toca, no nos dice cómo manejen un glosario, cómo manejen la parte legal, no nos dice, ¿verdad?, al respecto. No nos dice, por ejemplo, cómo vamos a hacer para la misión y la visión de alguna empresa. Yo solo les digo, manéjalo en bloquecito, póngalo en bloquecito y vámonos, ¿verdad?, con su crédito, para evitar problemas más adelante.